Este video no está patrocinado. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy te doy nuevamente la bienvenida en este canal, un espacio en el que semana a semana comparto recetas fáciles, rápidas y económicas para preparar no solamente en la freidora de aire, sino también en la olla multifunción. Como se acaban de dar cuenta por el título de este video, nos vamos a ir de compras para la preparación de la receta del día de hoy, así que nos vemos a continuación. Bueno, vean pues, por aquí ya llegué con todos los productos listos para que preparemos la deliciosa receta del día de hoy. Así que no te vayas a perder ningún detalle para esta preparación. Champiñones, pan árabe, chorizo y salami, mozzarella de búfala, queso en tajadas, también tipo mozzarella, y pasta de tomate. Lo primero que voy a hacer en esta preparación será tomar las pitas que vaya a preparar y llevarlas al microondas por un tiempo de más o menos un minutico, ya que de esta manera ellas se van a inflar y va a ser mucho más fácil rellenarlas. Una vez esto esté listo, con ayuda de un cuchillo o de unas tijeras de cocina, vamos a hacer un corte en un lado de ellas. Ahora vamos a tomar tajadas de queso mozzarella y las vamos a poner en su interior. En este caso yo estoy utilizando 2 tajaditas porque las quiero bien pero bien rellenas de queso. Una vez listo esto, vamos a cerrarlas y vamos a aplastarlas muy bien para que ese queso, cuando se empiece a fundir, no se nos riegue. Ahora les vamos a poner pasta de tomate. En esta oportunidad yo voy a estar utilizando solamente una de las carnes que viene en esta bandeja de carnes maduradas, que en esta oportunidad es el salami. Si tú quieres las puedes hacer mixtas o, como yo, elegir una de ellas. Una vez he terminado con este paso, voy a poner los champiñones. Recuerda que tú también puedes utilizar otros ingredientes que están disponibles en este tipo de tiendas, como el maíz dulce, las aceitunas o, por qué no, unas rodajitas de tomate fresco. Ahora voy a terminar con una mozzarella de búfala por cada pizza pita que estoy preparando. Simplemente la voy a cortar en pequeñas rodajitas.
Una vez listas las vamos a llevar a la freidora, la cual en esta oportunidad no hay necesidad de precalentar ya que los ingredientes están listos para consumir, simplemente los vamos a gratinar. Ahora por un tiempo de 5 minutos las vamos a hornear a 180 grados centígrados. Y listo, es momento de disfrutar de esta riquísima, fácil y muy rápida preparación. Si ustedes supieran el olor tan delicioso que sale de esta preparación, correrían ya mismo a la tienda a comprar los ingredientes. Si bien yo les hago la recomendación de unos productos específicos que venden en una tienda muy reconocida aquí en Colombia, estos ingredientes los pueden conseguir en otro lugar e incluso son factibles de que los reemplaces por lo que más quieras. Por ejemplo, a mí también me gusta utilizar en vez de champiñones aceitunas. Lo que pasa es que cuando fui a la tienda no habían de estas, entonces por eso opté por los champiñones, que también le vienen muy bien a esta preparación. Y bueno, como ustedes saben que es política en este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedó la preparación del día de hoy. Lo importante es que no nos vayamos a quemar la lengua porque ese queso por dentro debe estar súper derretido. Vamos a ver. Esto está de muerte lenta. Y miren, ese interior está llenísimo de queso. Esto queda sencillamente espectacular. Un bocato di cardenale. De verdad que espero que se animen a hacer esta preparación en casa porque como se dieron cuenta es absolutamente fácil, es demasiado rápida, en tan solo 5 minutos en la freidora quedan listas estas pizza pita, porque qué más delicioso que una de estas en compañía de una muy buena serie. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí esta preparación. Recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram y por supuesto no olvidar que esto es Do It Laura.